Bueno, continuamos aquí en vivo y el análisis político y económico también está presente, entendiendo, Gerardo, que durante esta semana hemos tenido una movilización de la Central Obrera Boliviana que incluso ha dejado un pliego petitorio en instalaciones o en ventanilla única de Casa Grande del Pueblo con una propuesta, al menos la inicial, un incremento del 20%, recordando que en el mes de mayo suele darse esta actividad. Pero también hay que acordarnos que iniciamos el año precisamente con el incremento, que así lo anunció el gobierno, que dijo que no era necesario esperar a mayo y lo anunció para comenzar precisamente el mes de enero. Estamos con dos invitados especiales. Nos acompaña Roberto Márquez, analista político, y también Martín Moreira, analista económico, en contacto Zoom en el último caso de Martín. Bienvenidos a ambos. Roberto, comencemos contigo, por favor. ¿Cómo has visto estas movilizaciones? ¿Qué podría pasar? Y después estamos viendo el aspecto económico, que vamos a ver si es viable el pedido que hace la Central Obrera. Buenas noches. Claro que sí, muy buenas noches. Un gusto acompañarlos. Bueno, lo del aumento salarial que ya se dio en el mes de diciembre es más, el salario mínimo es más de 3.000 bolivianos. Y claro, lo que está apelando la Central Obrera Boliviana es a un tema simbólico, porque este incremento siempre se lo hacía para los primeros de mayo. Entonces, también esto es un desafío, no solamente para el gobierno, sino también para la Central Obrera Boliviana, ya que ambos tienen que saber adaptarse al nuevo contexto político en el cual estamos jugando. Y adaptarse implica pensar, y pensar implica reinventarse. Tanto el gobierno, que tiene por un lado las reformas laborales, hidrocarburos, etcétera, 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 como los pedidos ya clásicos de la COP, es momento de que se adapten a lo que es el siglo XXI como tal. Y yo creo que esa es la base del conflicto, si es que podemos llamarlo conflicto, a lo que está pasando y esta pedida de incremento. Ahora, tendrá que sentarse de manera inmediata el gobierno a dialogar con la Central Obrera Boliviana. ¿Por qué te digo esto, Roberto? Porque tenemos como antecedente el último, movilizaciones de la COP tras que el gobierno anunciaba estas nuevas medidas económicas, entre ellas incrementos, el tema del combustible, y tuvo que ceder en algunos espacios porque las movilizaciones de la COP sí cobraron fuerza, ¿cierto? Entonces ahora hay que dialogar antes de llegar a eso. Bueno, independientemente de dialogar, hay que ver el nuevo papel de la COP. Tenemos que considerar que Bolivia es un país donde más del 80% de la población es informal. Por ende, es muy difícil que la dirigencia de la COP quiera llamarse la vanguardia de los trabajadores, porque es un pequeño sector de 20% quien sí va a gozar del incremento salarial como tal y no la amplia mayoría. Ese es el trabajo de la COP, de reinventarse, y de, claro, del gobierno también, con la idea del capitalismo para todos, que para que todo este bloque mayoritario informal entre a la formalidad. Y esto es un trabajo de ambos. Es más, lo que ha planteado el gobierno para hablar de estos aumentos es que se haga lo que te dice la Organización Internacional del Trabajo, donde participe, por un lado, los trabajadores, las empresas y el gobierno. Y esto es algo muy positivo, pero claro está, hay que romper con los viejos paradigmas simbólicos, y creo que ese es el choque que ahora tiene la COP, que no sabe cómo adecuarse al nuevo contexto político. Martín, ahora sí, vamos a ver en cifras, en posibilidades, 20% al incremento salarial. ¿Será viable de alguna manera? ¿Qué se tendría que hacer? Te escuchamos, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo a todos. En primer lugar, creo que el estómago no perdona, y eso creo que hay que ponerlo de antesala, ¿no? En primer lugar, tenemos que decir que Bolivia tiene una inflación en 2 años casi del 30%. Tenemos un acumulado del 4% más o menos, estamos por el 34%. Ha habido un aumento al mínimo, que es 20%, que ha llegado a más de 3.200 bolivianos. Eso significa que toda la gente que tenía el mínimo tiene este dinero, pero la gente que no tenía el mínimo y que ganaba 3.000 bolivianos no ha tenido ningún incremento. O sea, que es decir, que la gente que gana 3.000 bolivianos y no ganaba 2.750 como era el mínimo antes, entonces esta gente no ha tenido ningún aumento, solo está viviendo con los 3.000 bolivianos que tenía, en primer lugar. Eso hay que acordar también, porque es lo que ha dicho el gobierno. Ahora, ¿será simbólico o no será simbólico lo de la COP? Pero aquí hay un pedido. ¿Por qué? ¿Por qué hay un pedido clave? Porque el dólar ha bajado el 25% desde su pico más alto. Y es decir, que los alimentos no han reducido ese costo. Entonces aquí hay un problema estructural. ¿Cuál es el problema estructural? El Estado no ha podido controlar después que baje el dólar los alimentos. O sea, no ha habido un control de mercado.
Y esto ha producido, ¿qué? Una pérdida de poder adquisitivo muy fuerte en los trabajadores. Y al producirse esta pérdida de poder adquisitivo en los trabajadores, estamos viendo el pedido de la COP, que es un cálculo del 20%, pero la pérdida de poder adquisitivo en Bolivia, o el alza de la vida en Bolivia, ha llegado al 50%. ¿Por qué? Tienes que sumar la gasolina, tienes que sumar antes de la gasolina el pan, tienes que sumar antes del pan, tienes que sumar la carne, tienes que sumar todos los productos básicos, desde limpieza hasta medicamentos. Entonces hay un fuerte incremento y la COP lo que está diciendo es calcular. Yo lo que recomiendo al Estado para que esto se dé es, uno, entrar al diálogo ya no más para no vivir convulsionados, y dos, que creo que es clave, que el Estado demuestre una vigilancia del mercado. ¿Por qué? Este 25% que ha bajado el dólar, por ende todos los productos tendrían que bajar el 25%, pero eso no se ha dado. Y eso es lo que observa la COP. Y también, para hacer esta primera interpretación, en el pliego petitorio también está la flexibilización laboral, lo que están queriendo sacar las reformas a la ley del trabajo. Y esto también es algo importante que la COP lo está viendo. Ahora, Martín, para los empresarios, ¿será factible poder hablar de un incremento tras el que ya se hizo esta gestión y, bueno, incluso tomar en cuenta una solicitud de este 20%? Mira, lo que tienen que hacer es lo que dijo Roberto, hay que sentarse, como dice la OIT, Estado, trabajadores y empresas. Hay empresas grandes que sí pueden cubrir porque tienen grandes ganancias, carniceros, agropecuarios, mineros, todos ellos sí, incluso algunas manufactureras. Pero hay que ver las MIPES y pequeñas empresas, esas son las que nos preocupan a los bolivianos y a todo el mundo. Entonces, aquí tiene que haber una reunión en conjunto, donde se pongan los puntos y las miradas de cada sector que es necesario. Entonces, y se discuta. Eso es para el aumento salarial, pero para el tema de la flexibilización laboral que está planteando el Estado con este capitalismo para todos, que más o menos que parece capitalismo para algunos, esto tiene que hablarlo directamente con la COP, porque la COP es representante de todos los trabajadores. Entonces tendría que hablar sobre esta flexibilización laboral que se está queriendo presentar en mayo con el Ministerio de Trabajo. Roberto, ¿este tipo de acercamientos podría marcar una nueva manera de relacionarse entre COP y gobierno, que quizás podría ponerse un poco áspera? No necesariamente, hay que saber entender los contextos en los cuales nos estamos moviendo. Tanto el gobierno, que está modificando cosas bajo la perspectiva del siglo XXI, y la COP, que debería de abrirse a cómo se manejan, por ejemplo, los sindicatos en los países nórdicos o incluso en la China, donde los trabajadores son muy importantes, pero son en su mayoría formales. Y esto es algo que deben de comprenderlo, ¿no? No sé y no estaría seguro si decir si los dirigentes de la COP o no tienen conocimiento ideológico. Es más, posiblemente la gente de la directiva nos responda a eso parafraseando a José José y diciendo que muy pocos sabemos querer y muy pocos sabemos a Marx. Entonces, esto tiene que ya empezar a romper los límites en los cuales se ha trabajado. La COP no se ha modificado o ha cambiado muy poco de su pensamiento desde que ha sido creada en la Revolución Nacional con el movimiento nacionalista revolucionario. Tenemos grandes líderes históricos, por ejemplo, como Juan Lechino Oquendo, y claro está, los que han entrado en el olvido de una manera muy rápida al ser básicamente corifeos del movimiento al socialismo. Las circunstancias de la situación económica y política del país los obliga a reinventarse. Y esto no es algo fácil, suele ser complicado, porque implica pensar, ver el nuevo panorama y qué hacer, no solamente para que ese 20% de trabajadores formales reciban beneficios y su incremento, sino de que se abra a la gran masa de informalidad que hay en el país, porque ese es el cambio que se debe trabajar, donde tanto la COP como el gobierno son una parte central. Y esto es el trabajo no a corto plazo, sino a largo plazo, que seguramente va a ver al país de aquí a los próximos 30 o 50 años. Y esto es muy importante para cuidar, y dicen cuidar, a la clase trabajadora como tal. Ahora, Martín, con el tema de los hidrocarburos, al margen de lo que está sucediendo con la calidad de los mismos, evidentemente hasta el momento sí ha habido un incremento, pero no hemos llegado a los precios internacionales y queda abierta todavía esa posibilidad de poder generar todavía un incremento para poder llegar a los mismos. ¿Cómo crees que esto lo asumiría el país? En primer lugar, creo que hay que hacer una aclaración muy puntual a Roberto, porque cuando dice el 20% es beneficiario, no es beneficiario del 20%. Es el conjunto. Porque si un trabajador gana
tiene mayor gasto para comprar a los pequeños comerciantes. Ojo, ese dinero se distribuye para que haya circulante y haya movimiento económico. Cuando tú te sientas, no, solo es el 20%, es medio chicano, chiquito, la visión es media corta. Tienes que ver el entero del beneficio. Ojo, por eso el Estado, ¿para qué? Para que se active la economía, se pone 20% de aumento al mínimo. ¿Por qué? Porque están inyectando liquidez al circulante y al movimiento económico. Y eso es clave. Ahora tenemos que recordar que todavía viene un ajuste monetario. Nos han dicho que existen reservas internacionales más o menos 3.000 millones de dólares para inyectarlas al sistema financiero para que tengan musculatura para los bolivianos. No sé, una base de 15, 13 y un tope de 15. Eso significa que la gasolina va a estar alrededor de 13, 14 bolivianos. Y el Estado ya no va a fijar la gasolina, lo va a fijar el intermediario mayorista. Entonces, esa es la que tenemos. ¿Por qué quiere hacer esto el Estado? Porque de esa manera le van a llegar los créditos. Porque si no hace eso, no hay créditos, papito. Se pierden los créditos. Entonces, ahí en la COP, y ahí la población en general se ve media que temerosa. Por ejemplo, el decreto 5598, ¿qué te dice? Que la energía eléctrica pasa a manos de los privados en el tema de la exportación, sin priorizar el excedente ni el tema social, como lo decía el decreto 2294. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que te estoy quitando la subvención de la luz y del gas, porque toda nuestra luz funciona a través de termoeléctricas, el 78%. Entonces, estamos en una situación donde va a haber un aumento salarial, si es que hay el diálogo, no sé, pero también va a venir un ajuste con todo. Ojo, entonces el Estado tiene que tener esta mirada de todos, no de algunos, de todos. ¿Y eso qué implica? Reactivar el aparato productivo. Y que las leyes no se las hagan entre 2 o 3 o 4 amigos o consultores. Tiene que integrar a toda la sociedad. ¿Para qué? Para que una vez integrada todos sepamos que viene el ajuste, de la gasolina, viene el ajuste del gas, viene el ajuste de la energía eléctrica, y que nosotros no vamos a estar descuidados en nuestro poder adquisitivo, tanto los, como dice Roberto, los asalariados, pero también los pequeños, los taxistas, los dulceros, los que venden verduras, porque ellos también se benefician del mismo, porque es todo, Bolivia es un todo, donde hay mucha población flotante. Y recordemos, con un ajuste muy fuerte, tienes 40% de la población limítrofe. ¿Qué significa eso? Que está al borde de la pobreza. Si haces un ajuste demasiado fuerte, vas a llegar con índices de pobreza extrema y pobreza al 70%. Y eso es complicado en una sociedad como la nuestra, que se tiende a convulsionar rápidamente. Sí, decirles muchas gracias, Martín, gracias, Roberto, también por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, un saludo a todos, un saludo a Bolivisión y que tengan un buen descanso. Gracias, Martín, Roberto. Buenas noches, un gusto acompañarlos. Bien, veremos qué sucede entonces con estos temas económicos y los pedidos de la Central Obrera en los próximos días. ¿Hay algo?